pintoresco en la sierra de Sinaloa, aunque no exactamente el cielo de Elota, se tiñó de rojo, pero no gracias al sol, sino a la furia desatada entre la chapiza y las fuerzas federales. Un atardecer que la guerra contra el narcotráfico no podía ser, aunque no exactamente un espectáculo aéreo. Las explosiones resonaban gracias a los sicarios, sino a la furia desatada entre la chapiza y las fuerzas federales con un muro de fuego y acero. Todo comenzó con un rumor, una pista. Algo grande estaba sucediendo, algo que cambiaría el curso de esta guerra. La operación fue liderada por Omar García Harfuch, el hombre que ha decidido llevar el concepto de mano dura al siguiente nivel. Su reputación no es casualidad. Al mando de la Secretaría de Seguridad, Harfuch no solo busca contener la violencia, sino extirparla de raíz. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que lanzando un ataque masivo al bastión de la Chapiza en Elota? Elota, un terreno estratégico en la sierra de Sinaloa, era conocido por ser un nido de operaciones criminales. Pero esa tarde, los sicarios no estaban preparados para lo que se avecinaba. Helicópteros de combate de la Sedena comenzaron a llenar los cielos, cargados con artillería pesada. Lo que en principio parecía una amenaza distante, un atardecer pintoresco en la sierra de Sinaloa, aunque no exactamente el cielo de Elota, se tiñó de rojo, pero no gracias al sol, sino a la furia desatada entre la chapiza y las fuerzas federales. Las ametralladoras no dejaron espacio para dudas. Esto no era un simple operativo, era una declaración de guerra. Los sicarios, sorprendidos y desorganizados, intentaron reaccionar. Algunos buscaron refugio en las montañas, mientras que otros, en un acto casi desesperado, intentaron huir en sus vehículos blindados. Pero el cerco estaba perfectamente diseñado. No había escapatoria. Lo que siguió fue un despliegue de fuerza y estrategia sin precedentes. Mientras los helicópteros cubrían el terreno desde el aire, las fuerzas terrestres avanzaban con precisión quirúrgica. Cada paso era medido, cada disparo calculado. En cuestión de minutos, el control de la chapiza sobre Elota comenzó a desmoronarse. El mensaje era claro: el Estado no iba a tolerar más desafíos a su autoridad. Pero esto no era solo una operación militar, era un golpe psicológico. Los cárteles, acostumbrados a la brutalidad y al control absoluto, enfrentaban un nuevo enemigo, una fuerza organizada y decidida a recuperar el control del territorio. Y así, mientras el cielo de Elota se teñía de rojo, la batalla apenas comenzaba. ¿Quién necesita películas de acción cuando tienes helicópteros de combate rugiendo sobre las montañas de Sinaloa? La Sedena, con sus aeronaves cargadas de un atardecer pintoresco en la sierra de Sinaloa, aunque no exactamente el cielo de Elota, se tiñó de rojo, pero no gracias al sol, sino a la furia desatada entre la chapiza y las fuerzas federales. La realidad de una guerra que se libra a sangre y fuego. Desde el primer rugido de los motores en el cielo, los sicarios supieron que el tiempo estaba en su contra. Habían oído hablar de operativos del gobierno antes, pero nunca de algo tan fulminante. Las ráfagas de las ametralladoras rompieron la tranquilidad de la tarde como cuchillas, destrozando vehículos blindados que, irónicamente, eran su principal carta de supervivencia. Pensaban que podrían escapar en sus camionetas modificadas, pero no contaban con que el fuego desde el cielo haría pedazos cualquier plan de retirada. La precisión de los helicópteros era implacable. Cada ráfaga de disparos parecía una sentencia de muerte. Mientras los tanques de gasolina de los vehículos explotaban, llenando el aire con columnas de fuego y humo, los sicarios, acostumbrados a ser los depredadores del terreno, se vieron convertidos en presas. Intentaron reorganizarse, pero el caos reinaba. Las órdenes entre ellos se confundían con gritos desesperados. Mientras algunos corrían hacia las montañas, otros, sin saber qué hacer, disparaban al azar en medio del infierno.
Las fuerzas terrestres no se quedaron atrás. Avanzaban con una precisión que solo los años de entrenamiento pueden. Un atardecer pintoresco en la sierra de Sinaloa, aunque no exactamente el cielo de Elota, se tiñó de rojo, pero no gracias al sol, sino a la furia desatada entre la chapiza y las fuerzas federales. Era como un juego de ajedrez, pero aquí las piezas caían con cada disparo. La operación no solo era letal, también era meticulosamente estratégica. Los helicópteros, además de atacar las posiciones enemigas, coordinaban con las unidades en tierra para asegurar que nadie escapara. Era evidente que el gobierno no estaba dispuesto a dejar cabos sueltos. No esta vez. Mientras tanto, los sicarios intentaban resistir. Las ráfagas de sus AK-47 y las explosiones de sus granadas llenaban el aire, pero contra la superioridad tecnológica y táctica de las fuerzas federales, su esfuerzo era prácticamente inútil. Cada disparo parecía menos efectivo, cada movimiento más desesperado. La furia desde el aire no era solo un golpe militar. Era un mensaje, un recordatorio de que, aunque los cárteles han extendido su poder por años, el Estado mexicano también sabe responder con fuerza. Los cielos, que antes eran símbolos de libertad para los narcos, se habían convertido en un enemigo más, una amenaza ineludible. Sin embargo, la resistencia de los sicarios no podía ser subestimada. A pesar de la desventaja, algunos lograron reagruparse y plantearon una defensa en pequeños grupos. Los enfrentamientos en el terreno se intensificaron, con ráfagas cruzadas que resonaban por todo el valle. Pero los helicópteros no daban tregua. Su fuego de cobertura permitía que las fuerzas terrestres avanzaran sin piedad, limpiando el terreno de cualquier amenaza. Un atardecer pintoresco en la sierra de Sinaloa, tras las primeras horas de enfrentamiento de Elota, era apocalíptico. Se tiñó de rojo, los vehículos destrozados y las llamas, sino a la consumiendo todo a su paso. Entre la chapiza y las fuerzas federales de la potencia del operativo. Pero no solo se trataba de destruir. El objetivo principal era dejar un mensaje claro y contundente a la chapiza. Sus días de dominio estaban contados. Mientras los helicópteros seguían sobrevolando, asegurándose de que ningún rincón quedara sin revisar, en el centro de mando de Harfuch, las comunicaciones no se detenían. El operativo estaba en marcha y todo parecía indicar que esta vez el gobierno no iba a conformarse con una victoria parcial. Aquí no había espacio para errores ni para segundas oportunidades. La batalla en Elota no solo fue un despliegue de poderío militar, fue una demostración de que el Estado mexicano estaba dispuesto a recuperar el control. Pero si alguien pensó que este sería el golpe final, claramente subestimó la capacidad de los cárteles para adaptarse y resistir. La guerra, aunque decisiva, estaba lejos de terminar. No todo era destrucción y caos, aunque seamos honestos. Había mucho de eso. Pero detrás de cada explosión y ráfaga de balas había un propósito calculado. Omar García Harfuch, con su característica frialdad y mirada fija, no solo lideraba una operación militar, estaba enviando un mensaje contundente. El Estado no está jugando y ahora manda en Elota. Desde su centro de comando, Harfuch supervisaba cada movimiento como un maestro de ajedrez. Cada helicóptero, cada avance terrestre, cada cerco, todo respondía a un plan mayor. No se trataba de un enfrentamiento más, era una declaración de autoridad. Este golpe, más que una simple victoria táctica, era una maniobra política, un mensaje que resonaría en cada rincón del territorio controlado por los cárteles. Los sicarios, acostumbrados a operar con la sensación de invulnerabilidad, no podían creer lo que estaba ocurriendo en la sierra de Sinaloa. En cuestión de horas, aunque sus posiciones habían sido arrasadas, se tiñó de vehículos, pero no gracias a cenizas, y sus hombres estaban muertos entre la chapiza y las fuerzas federales. Incluso los más experimentados sentían que enfrentaban algo más grande que ellos, algo que no podían contener. Pero Harfuch no solo estaba pensando en Elota.
Este golpe era una advertencia para todos los cárteles. El gobierno mexicano no iba a tolerar más desafíos. Los días de operar a plena luz del día, como si fueran los dueños del territorio, estaban llegando a su fin. Al menos, esa era la idea. Sin embargo, como en toda guerra, el precio de la victoria era alto. A pesar del éxito rotundo en Elota, algunos líderes y sicarios clave lograron escapar, llevándose consigo el rencor y las ganas de venganza. No pasaron muchas horas antes de que los rumores de represalias comenzaran a circular. Emboscadas, ataques estratégicos y actos de violencia irracional se intensificaron en las semanas posteriores, como si la chapiza quisiera dejar claro que no se iban a rendir tan fácilmente. El operativo no solo había desestabilizado a uno de los bastiones más importantes de la chapiza, sino que también evidenció las grietas en su estructura. La fuerza descomunal del gobierno había golpeado en lo más profundo de sus operaciones, pero aún quedaba mucho por hacer. Mientras tanto, Harfuch sabía que esta operación sería un punto de inflexión. Cada victoria en el campo se convertía en un mensaje no solo para los criminales, sino también para la población. El Estado estaba dispuesto a recuperar el control. Sin embargo, como todos los involucrados en esta guerra saben, no hay victoria sin consecuencias. Las calles de Sinaloa todavía estaban marcadas por la incertidumbre, y aunque el Estado había ganado esta batalla, la guerra estaba lejos de terminar. La operación en Elota era solo el primer capítulo de un conflicto mucho más largo y complejo. Y aunque el mensaje de Harfuch era claro, la pregunta seguía siendo: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno para recuperar el control? Quien crea que un golpe como el de Elota podría acabar de un plumazo con la chapiza, claramente no entiende cómo operan los cárteles. Si algo han demostrado a lo largo de los años, es que son expertos en adaptarse incluso a las circunstancias más adversas. Aunque no exactamente esta vez, el cielo de Elota fue la excepción. Se tiñó de rojo tras el descomunal operativo en Elota, sino a la furia de las fuerzas federales y las desmantelaron una de sus bases clave. La chapiza inició lo que mejor sabe hacer: contraatacar. En las semanas siguientes, las emboscadas y ataques relámpago se multiplicaron en Sinaloa y más allá. Era como si quisieran decir: podrán ganarnos una batalla, pero la guerra es otra historia. En este punto, la lucha dejó de ser solo una cuestión de armas. La guerra psicológica comenzó a tomar protagonismo. Los sicarios de la chapiza, conocidos por su brutalidad, no solo buscaban recuperar el terreno perdido, sino sembrar el caos y el miedo en cada rincón de la región. Era su manera de demostrar que, a pesar de todo, seguían siendo una fuerza con la que había que contar. Sin embargo, las fuerzas federales no estaban dispuestas a ceder terreno. Utilizando tecnologías de punta, como drones y sistemas de rastreo avanzado, comenzaron a cerrar cada vez más el cerco sobre los líderes del cártel. Esta guerra no se libraba solo en el campo de batalla. Las oficinas de inteligencia se convirtieron en otro frente, donde cada llamada interceptada y cada movimiento rastreado podían marcar la diferencia. El gobierno también comenzó a reforzar su presencia en las zonas urbanas. Operativos masivos en ciudades clave como Culiacán y Mazatlán buscaban neutralizar a los líderes intermedios y cerrar las rutas de distribución de drogas. La estrategia era clara: atacar no solo la fuerza operativa del cártel, sino también sus finanzas y logística. Pero la chapiza no tardó en responder. En un intento desesperado por mostrar fuerza, intensificaron los ataques. Emboscadas a convoyes militares, tiroteos en plena ciudad y actos de terror en comunidades rurales fueron solo algunas de las tácticas utilizadas en la Sierra de Sinaloa. Parecía que cada golpe del gobierno generaba una reacción igual de violenta, pero no gracias al solo vicioso, sino a la furia desatada entre la chapiza y las fuerzas de los enfrentamientos. Los golpes contra la estructura del cártel comenzaron a surtir efecto.
Los informes de inteligencia revelaron que la chapiza estaba perdiendo recursos a un ritmo alarmante. Cada operativo exitoso dejaba una herida profunda en su capacidad operativa. Pero si algo saben los cárteles, es cómo sobrevivir. Como una hidra, por cada cabeza que cortaban, otra parecía tomar su lugar. En este escenario, la población local quedaba atrapada en medio del conflicto. Las comunidades cercanas a los enfrentamientos vivían en constante miedo, viendo cómo su tierra se convertía en un campo de batalla. Aunque el gobierno aseguraba que estos operativos buscaban devolver la seguridad a la región, para muchos habitantes era difícil sentirse protegidos cuando las balas no distinguían entre criminales y civiles. A pesar de todo, la operación en Elota marcó un punto de inflexión. Aunque la chapiza seguía activa, el golpe había debilitado significativamente su estructura, obligándolos a replegarse y reconfigurar sus operaciones. Pero el conflicto estaba lejos de terminar. Como todo en la guerra contra el narcotráfico, cada victoria parecía ser solo el inicio de una nueva batalla. Mientras la Sierra de Sinaloa ardía, en la Ciudad de México se llevaba a cabo otra operación que demostraba que el gobierno mexicano estaba jugando a ganar. Joel Medina Miyazaki, alias La Morsa, operador clave de Aureliano Guzmán Loera, fue detenido en la alcaldía Benito Juárez. ¿Quién lo diría? Un hombre clave del cártel capturado en pleno corazón de la capital. Joel no era cualquier sicario. Su operación en Elota, especialmente vinculada a la producción y distribución de fentanilo, un atardecer lo había convertido en la Sierra de Sinaloa, aunque no en la red del cártel de Sinaloa. Se tiñó de rojo, no solo representó un golpe a la logística, sino a la furia desatada entre la chapiza y las fuerzas federales. No importa dónde se escondan, nadie está fuera del alcance de las autoridades. La operación que llevó a su captura fue producto de meses de trabajo de inteligencia. Equipos especializados rastrearon sus movimientos, identificando no solo sus actividades en Sinaloa, sino también sus conexiones en la Ciudad de México. Esto no era una casualidad. Era parte de una estrategia más amplia para desmantelar las redes de distribución y financiamiento del cártel. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La captura de La Morsa no solo expuso su rol en la operación de laboratorios clandestinos, sino también los nexos con figuras políticas y empresariales que aparentemente le brindaban protección. Como siempre, el dinero del narcotráfico tiene una forma curiosa de filtrarse en los lugares menos esperados. A pesar del éxito de esta operación, las autoridades sabían que la captura de Joel era solo el principio. Cada líder detenido, cada red desmantelada, empuja a los cárteles a reorganizarse y buscar nuevas estrategias. La pregunta ahora es: ¿será este un golpe suficiente para frenar las operaciones de fentanilo de la chapiza? O, como suele ocurrir, encontrarán la manera de adaptarse y seguir adelante. El caso de La Morsa es un recordatorio de que la guerra contra el narcotráfico no se limita a las montañas de Sinaloa. Es un conflicto que afecta a todo el país y que requiere una estrategia integral. Por ahora, al menos, el gobierno ha demostrado que está dispuesto a llegar hasta donde sea necesario. Dicen que en la guerra la información es poder, y si algo ha quedado claro en los últimos operativos contra la chapiza, es que la inteligencia mexicana está llevando esta máxima al límite. Más allá de los helicópteros, las explosiones y las ráfagas de balas, el verdadero motor de esta ofensiva ha sido el trabajo silencioso pero implacable de las agencias de inteligencia. Los operativos recientes han demostrado que ya no se trata solo de enfrentarse directamente con los cárteles, sino de adelantarse a sus movimientos. Drones, interceptación de comunicaciones, infiltraciones y tecnologías de rastreo han permitido a las fuerzas federales tener una visión casi omnisciente del terreno.
En lugar de reaccionar a los ataques, ahora están diseñando estrategias con información en tiempo real. Un ejemplo de esto fue la operación en Elota. Antes de que los helicópteros comenzaran a disparar a Sierra, los agentes de inteligencia ya habían identificado cada punto estratégico, pero no gracias al sol, sino a la furia y hasta las áreas donde se almacenaban armas y drogas. Todo estaba meticulosamente calculado. Este nivel de precisión solo es posible gracias a meses de infiltración y vigilancia constante. La inteligencia mexicana no solo está operando dentro de las fronteras, a través de alianzas con agencias internacionales como la DEA y el FBI, han logrado bloquear redes de comunicación y desmantelar conexiones financieras que antes parecían intocables. El mensaje es claro: ya no hay lugares seguros para los cárteles, ni siquiera fuera de México. Pero, por supuesto, la inteligencia no es infalible. Los cárteles, especialmente uno tan sofisticado como la Chapiza, también saben cómo adaptarse. Prueba de ello fue el centro de monitoreo clandestino desmantelado en Culiacán, donde los chapitos utilizaban cámaras instaladas en puntos estratégicos para vigilar los movimientos de las autoridades. Es como si estuvieran jugando al mismo juego, pero desde lados opuestos del tablero. Lo que resulta más impresionante es la rapidez con la que la inteligencia mexicana ha escalado sus capacidades. En cuestión de años, pasaron de ser un actor pasivo a convertirse en la columna vertebral de las operaciones contra el narcotráfico. Cada llamada interceptada, cada dron en el aire y cada infiltrado dentro de los círculos del cártel es un paso más hacia el desmantelamiento de estas redes criminales desde sus cimientos. Sin embargo, la inteligencia no puede ganar esta guerra por sí sola. Cada éxito viene acompañado de nuevos desafíos. Por cada red que logran desmantelar, los cárteles encuentran formas de reorganizarse. Es un juego interminable de gato y ratón, donde las fuerzas del gobierno deben mantenerse siempre un paso adelante. En esta guerra, el campo de batalla no solo está en las montañas ni en las calles de Sinaloa, también está en las oficinas, en las pantallas de monitoreo y en las mentes de quienes trabajan para anticiparse al siguiente movimiento del enemigo. La inteligencia es, y seguirá siendo, el factor clave que puede marcar la diferencia entre una victoria temporal y un cambio duradero en esta lucha interminable. A pesar de las victorias estratégicas, como la operación en Elota y la captura de Joel La Morsa, la guerra contra la Chapiza y el narcotráfico en general está lejos de terminar. Cada golpe al cártel es un paso adelante, pero también desata una reacción. Es como una serpiente herida. Se retuerce, pero no deja de atacar. El gobierno mexicano, liderado en esta ofensiva por Omar García Harfuch, ha demostrado que está dispuesto a intensificar la lucha con una combinación de fuerza y estrategia. La superioridad tecnológica, el trabajo de inteligencia y la colaboración internacional han sido clave para poner a los cárteles contra las cuerdas. Pero no hay espacio para el exceso de confianza. La Chapiza y otras organizaciones criminales han sobrevivido décadas de persecución gracias a su capacidad para adaptarse y reorganizarse. Mientras tanto, la población en las regiones afectadas sigue atrapada en medio de este conflicto. Para ellos, las victorias del gobierno a menudo son difíciles de percibir cuando la violencia y el miedo persisten en el día a día. Es ahí donde el verdadero desafío radica. Traducir estas operaciones en cambios tangibles que devuelvan la paz a las comunidades. Lo que está claro es que esta guerra no será rápida ni sencilla. Cada operación, cada captura, cada bala disparada es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande.
La inteligencia mexicana seguirá siendo la columna vertebral de esta lucha, anticipándose a los movimientos de los cárteles y cortando sus fuentes de poder. Pero mientras haya demanda de drogas y dinero en juego, los cárteles no desaparecerán fácilmente. Por ahora, el cielo de Sinaloa se ha teñido de rojo, no solo por la violencia, sino también por la determinación de un Estado que se niega a ceder. Sin embargo, el camino por recorrer es largo, y la verdadera pregunta no es si se puede ganar esta guerra, sino a qué costo y en cuánto tiempo. Gracias por acompañarnos en este análisis de los eventos más recientes en la lucha contra el narcotráfico. Si te interesa más contenido como este, suscríbete al canal, activa la campanita y no olvides dejar tu opinión en los comentarios.